Como parte de la consideración en torno del pueblo de Dios, ¿no?, o la pertenencia a la iglesia, tenemos que identificar tres grandes estados, o tres modos o formas de vida en la iglesia. La de los clérigos, la de los consagrados y la de los laicos. Clérigos. Aquí hay un error que dice clérigos, pero es clérigos. Tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que todos los fieles cristianos tenemos una misma dignidad fundamental. Podemos tener diferentes funciones, diferentes carismas, diferentes vocaciones que van a determinar nuestra condición en la iglesia, o nuestro estado. Pero la dignidad y el valor es el mismo en todos. Esta diferencia de condición refleja funciones que se dan en la iglesia, en las cuales tenemos que identificar especialmente el llamado ministerio jerárquico. Hay algunos miembros de la iglesia que están llamados por Dios a gobernar la iglesia, a dirigir la iglesia, que son los miembros de la jerarquía, que se los denomina clérigos, forman parte del clero. Porque si bien hay una igualdad fundamental, hay diferencias funcionales que dan lugar a una desigualdad y que determina distintos estados jurídicos, básicamente tres: clérigos, laicos, consagrados. A veces se le decía y se le dice a los consagrados religiosos, pero es una manera un poquito ambigua, porque por un lado existen algunas formas de vida consagrada que son sin un apartamiento del mundo, como los institutos seculares. Y por otro lado, porque en realidad religiosos deben ser todos, en el sentido de la virtud de la religión. Ahora, clérigos, laicos y consagrados tiene cada uno un estatuto jurídico específico, reglas propias jurídicas, que tienen que ver con su condición. El ministerio jerárquico, o los clérigos. La iglesia, dice el Código de Derecho Canónico, está gobernada por el sucesor de Pedro y los sucesores de los apóstoles, los obispos en comunión con Pedro, con el Papa. Tienen una potestad de gobierno instituido por Dios mismo, que se llama potestad de jurisdicción. Y la manera como se adquiere esa potestad de jurisdicción, ese poder de gobierno, es el sacramento del orden. Cuando es ordenado un fiel, cuando recibe el sacramento del orden, no solo recibe las gracias correspondientes al sacramento, y no solo eso lo habilita para determinadas prácticas dentro de la iglesia, sino que además lo incorpora a la jerarquía de la iglesia. Lo convierte en clérigo, lo convierte en un miembro de aquellos que gobiernan la iglesia. Tanto es así que nosotros sabemos que el sacramento del orden no se puede borrar. El que es ordenado sacerdote va a ser ordenado siempre. Pero sí a una persona lo pueden excluir del estado clerical. Puede seguir siendo sacerdote, siendo obispo, pero no es más clérigo. Por ejemplo, a título de sanción, o alguien que abandona el ministerio, el ejercicio del ministerio. Pero ¿cómo se convierte a alguien en miembro de la jerarquía? ¿Cómo adquiere la condición de clérigo? A través del sacramento del orden. La jerarquía está constituida por el conjunto de fieles que al recibir el sacramento del orden participan del ministerio de los apóstoles. Son también llamados ministros sagrados o clérigos, y tienen como función regir la iglesia, gobernar la iglesia, cuidando y dispensando, o sea, entregando a los otros, las gracias vinculadas con el cuidado de las cosas sagradas. Esto nos permite, dentro de la iglesia, pensar una primera distinción en dos grupos de fieles: los clérigos, que son los que conducen, y los laicos, que son los conducidos, en sentido amplio. Los fieles que no son clérigos son laicos en sentido amplio. Los laicos pueden colaborar con los clérigos en funciones que no necesitan el orden sagrado. Un laico no puede ayudarlo a un presbítero confesando, ¿no? Pero hay otras funciones que no necesitan el orden sagrado, en las cuales pueden colaborar, como por ejemplo los ministerios litúrgicos.
Ahora hay que tener en claro que esa colaboración con el clérigo no es la misión propia del laico. La misión propia del laico tiene que ver con transformar la sociedad, ordenar la realidad temporal, la vida social, la política, la económica, la cultura, la familia, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para que todo eso se construya de acuerdo con lo que Dios quiere y para favorecer que las personas puedan obtener la salvación. Esa es la misión propia del laico, aunque pueden colaborar con la misión del clérigo. La diferencia que hay entre clérigos y laicos, por un lado, es estructural, es de estructura, porque el sacramento del orden constituye a los clérigos en pastores. Una distinción funcional, porque tienen funciones distintas. Y una diferencia social, porque lo hace colocarse en una condición diferente, en una situación diferente, aunque la dignidad es igual, el valor es el mismo. No son más santos los clérigos por ser clérigos, y menos santos los laicos por ser laicos. Hasta uno podría decir que hay una exigencia mayor para ser clérigo, por lo cual la santidad no depende de si es clérigo o laico. Depende de la fidelidad al llamado de Dios de cada uno. Los consagrados, antes llamados religiosos, son un grupo de fieles caracterizados porque profesan los consejos evangélicos, porque tratan de vivir en pobreza, castidad y obediencia, formalizando esa profesión de los consejos evangélicos mediante algún tipo de compromiso especial, que en las órdenes tradicionales se llaman votos, pero que en algunas formas más contemporáneas de organización asumen otros nombres, pero siempre es alguna forma de profesión con una cierta solemnidad, con una cierta formalidad, a través de la cual se comprometen a la pobreza, a la castidad y a la obediencia. Es importante que tomemos en cuenta que la vida religiosa no hace a la estructura jerárquica de la iglesia. Los que se consagran no pasan a ingresar a la jerarquía. Para entrar en la jerarquía de la iglesia hay que recibir el sacramento del orden. Y lo puede recibir un consagrado o alguien que no está consagrado. Ser consagrado o religioso en este sentido es una condición o estado de vida, no es una forma de participar de la estructura jerárquica de la iglesia. Esto hace que se pueden dar situaciones diversas. Hay algunos consagrados que son clérigos, porque reciben el sacramento. Un franciscano que se ordena sacerdote es consagrado y es clérigo. Hay laicos que están casados y otros que son solteros y siguen siendo laicos. Puede los laicos acceder al diaconado, lo cual los hace ingresar al carácter de clérigo. Pero pueden ser casados. Se pueden dar combinaciones entre estas situaciones. El estado clerical y el estado de consagrado son estados eclesiásticos. Son relaciones con la iglesia. Son modos que implican un vínculo especial con la iglesia y que están regulados en el derecho canónico. En este gráfico nosotros podemos mirar estas combinaciones. Dentro de la iglesia tenemos dos estados relacionados con la estructura, o laicos o clérigos. Pero a su vez los clérigos pueden ser consagrados o no, porque pueden ser clérigos que forman parte de una orden, de un instituto de vida consagrada, de una congregación. Clérigo y consagrado son estados eclesiásticos. Si nosotros vamos a hablar de las condiciones o estado de vida, podemos decir que hay tres: laicos, clérigos y consagrados. Aunque los laicos, los consagrados pueden ser clérigos. ¿Qué podemos decir de los clérigos? Son aquellos que han recibido el sacramento del orden para realizar sus funciones sagradas: enseñar, santificar y guiar al pueblo cristiano. Es lo típico del clérigo. No tienen un estatus personal que suprima la igualdad, son iguales. En la iglesia somos iguales en dignidad. La misión del ministro sagrado es más una misión de servicio, no es más persona, ni más cristiano, ni más santo que los demás fieles, lógicamente. Su formación se encomienda a institutos llamados seminarios.
que desde el Concilio de Trento se les ha dado una importancia muy grande, como aquellos que forman a los sacerdotes, y que tienen una importancia particular, sobre todo los seminarios mayores, aunque también la Iglesia promueve la existencia de seminarios menores, que cultivan las vocaciones, que son para chicos, para jóvenes, para adolescentes, que de esa manera van cultivando gérmenes de la vocación, que después habrá que ver con discernimiento si realmente se presenta como tal para poder ingresar a seminarios mayores, diocesanos de una diócesis, o interdiocesanos en algunas oportunidades entre varias diócesis tienen un mismo seminario. El Código de Derecho Canónico y una norma llamada Ratio Fundamentalis conforman la legislación universal vinculada con la formación de los sacerdotes, y las conferencias episcopales también tienen tienen planes de formación. En cuanto a los seminarios mayores, son centros donde se forman para las órdenes sagradas, deben tener por lo menos 6 años de estudio, dice el Código de Derecho Canónico. Algunos de estos estudios se pueden realizar en una institución universitaria fuera del seminario. En Buenos Aires es común que los seminaristas van a la Universidad Católica a estudiar teología, por ejemplo, también. La admisión al seminario le corresponde al obispo. El obispo decide quién va a entrar y quién no al seminario, con algunos criterios que deben tomar en cuenta: las características humanas, morales, espirituales, intelectuales y la salud de aquellos que se van a dedicar a estos ministerios, con un discernimiento importante. El responsable primero del seminario es el obispo, aunque hay un rector, que es el responsable de la dirección, un ecónomo, que se ocupa de la administración, y director espiritual y confesores para acompañar el discernimiento. También prevé el Código de Derecho Canónico que los profesores tienen que ser licenciados o doctores. Para el ministerio sacerdotal está previsto que debe recibir una formación espiritual, buscando la santidad, una formación para el celibato, como un aspecto fundamental, que no tiene que ser visto como una imposición, sino como un don que Dios le da para poder dedicarse mejor al servicio. El celibato sabemos nosotros que ha recibido muchos ataques recientemente, con argumentos como que, bueno, hay menos vocaciones por el celibato, había que sacar el celibato para que haya más vocaciones, o que por el celibato hay pedófilos, o hay depravados sexuales entre el clero, o que no es natural el celibato, que va contra la naturaleza, aunque podemos saber que en realidad no son argumentos serios. Las iglesias que no tienen celibato también tienen crisis de vocaciones. Las comunidades religiosas sin celibato, porque el tema de la falta de vocaciones tiene que ver más bien con el consumismo o el materialismo, no con el celibato. No tiene nada que ver con el celibato las patologías sexuales. Una persona que es pedófila lo era antes de consagrarse o de recibir el orden sagrado. Y así como hay pedófilos docentes, pedófilos médicos, y bueno, puede haber desgraciadamente alguna persona que tiene esta desviación de la pedofilia y que, digamos, pasó desapercibida e ingresó y recibió las órdenes sagradas, lo cual es bastante malo. Pero de nuevo, no es que el celibato lo hizo pedófilo, sino que ya era pedófilo de antes. El sacerdote, célibe, sano, si tiene una debilidad va con una mujer, como cualquier persona sana. Por supuesto que la mayoría de los pedófilos no son sacerdotes. Existe en este tema una presión de los medios muy grande, haciendo pasar a los presbíteros y a los clérigos como con una tendencia a la pedofilia, y no es así. De hecho, los estudios que se han hecho estadísticos muestran que las profesiones o vocaciones donde hay más pedófilos tienen que ver con la docencia, sobre todo educación física, los choferes de transportes escolares, y no el de los sacerdotes o los religiosos, pero claro, algunos poquitos que hay tienen mucha prensa y eso hace que se generaliza mucho. Y hay que tener en cuenta que si bien el celibato no proviene de la escritura, proviene del derecho eclesiástico, no es ni ley divina ni ley natural, quitar el celibato limitaría muchísimo la capacidad de los sacerdotes de poder dedicarse a los fieles, al tener que dedicar tiempo, preocupación al sostenimiento de la familia. En cuanto a la formación doctrinal, dice el Código de Derecho Canónico que deben ser versados en filosofía y en teología,
que deben estudiar la teología a la luz de la fe y bajo la guía del magisterio. Esto es importante porque a veces han existido algunos seminaristas, algunos seminarios contestatarios que han rechazado enseñanzas de la Iglesia, y no es lo que dice el Código de Derecho Canónico, que las ciencias sagradas se tienen que estudiar en armonía, sistemáticamente, con rigor científico, y la teología dogmática, seguir las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. En cuanto a la formación pastoral, tiene que ver con la instrucción para la práctica, esa función de enseñar, de santificar y de regir. Los clérigos, el Código de Derecho Canónico enuncia los derechos y deberes de los clérigos como su estatuto propio, y en esta cuestión cobra especial relevancia una nota jurídica que es la incardinación. La incardinación concreta los derechos y deberes vinculando el clérigo con una determinada estructura de la Iglesia. La incardinación, el vínculo de la incardinación, nace con la ordenación diaconal. Un diácono que es ordenada en una diócesis o en una arquidiócesis está vinculado a esa diócesis o arquidiócesis. Un diácono que es ordenado en un instituto de vida consagrada pasa a estar incardinado a ese instituto de vida consagrada. Y para poder cambiar la diócesis o la arquidiócesis o el instituto de vida consagrada, debe conseguir que se lo excardine, que la autoridad máxima de la estructura acepte desprenderse de ella, y que otro lo incardine. Entre los derechos de los clérigos podemos hablar el de disponer del tiempo para poder formarse, el de agruparse con otros clérigos, el de tener vacaciones, el de tener una sustentación, un medio para el cual pueda vivir, el de tener una asistencia social en caso de enfermedad, invalidez o vejez, o sea, una obra social y una jubilación, que en general está bastante desatendido, y el deber, según el Código de Derecho Canónico, de formarse doctrinal y espiritualmente. Los deberes principales de los clérigos tienen que ver con la santidad, porque deben ser modelo de santidad. Y además, un deber muy importante que está en el Código de Derecho Canónico, abstenerse de lo que se desdice del Estado clerical, o que son ajenas al Estado clerical. Es decir, hay algunas conductas que son incompatibles con el Estado clerical. Un sacerdote no debe ir a determinados lugares en particular, digamos que no hace falta que eso se mencione, algún tipo de espectáculo público, digamos un carnaval con comparsas, que se lo vea un sacerdote ahí, y bueno, con mujeres con muy poca ropa y con mucha exhibición erótica, no es un lugar propio. Y después están algunas que son estrictamente prohibiciones, como por ejemplo, es incompatible con el estado clerical la actividad política. Un clérigo no puede dedicarse a la actividad política. En todo caso debe solicitar una dispensa de los deberes propios del estado clerical. Han existido en la historia clérigos que han tenido intervención en la vida política, algunos han solicitado algún tipo de dispensa, se las han dado con anterioridad, y otros no les ha importado, y después terminaron privados del estado clerical, como ocurrió con Monseñor Lugo, el obispo paraguayo que llegó a ser presidente del Paraguay, pero que la Santa Sede lo tuvo que excluir, le tuvo que quitar el estado clerical porque no le importó siendo obispo, y asumió, digamos, la presidencia del Paraguay, y le fue bastante mal como presidente del Paraguay. En cuanto a los deberes de los clérigos, se destaca el deber de obedecer a las autoridades, la fraternidad con los otros clérigos, deberes respecto de los laicos a los cuales tiene que asistir, deber de mantener el celibato, de vestir el traje eclesiástico según las costumbres del lugar, y como yo les decía, algunas actividades prohibidas. Las conductas ajenas al estado clerical que hay que ver en cada lugar, que son porque lógicamente no son iguales en todas las culturas, ejercer cargos públicos en el ámbito civil no puede, realizar actividades políticas y sindicales no puede, porque eso le corresponde al laico, firmar como fiadores, o administrar bienes de terceros, como alguien, bueno, un clérigo que le dan un poder y entonces maneja una empresa, no corresponde. Eso es ajeno al estado clerical. Excepcionalmente, pueden participar de partidos políticos o sindicatos con permiso pertinente. Si no, no. El derecho canónico admite la figura de los diáconos permanentes.
con una doble modalidad. Jóvenes, célibes de 25 a 35 años, u hombres maduros, célibes o también casados. En algunas diócesis de la Argentina se ha formalizado esta posibilidad de los diáconos permanentes, y en el caso de que sean casados, si llegan a enviudar, entonces se vinculan con el celibato. Mientras tanto no pueden llevar adelante su vida matrimonial normal. Son clérigos, están encardinados, pero no están sujetos a los deberes, por ejemplo, del traje, de no poder realizar negocios civiles, no poder participar de la política. Y ordinariamente viven de su propio trabajo, no reciben un sustento los diáconos permanentes. El estado clerical, o sea, la condición de clérigo se puede perder. El sacramento del orden no, pero la condición de clérigo sí se puede perder. Esta pérdida en el pasado se le llamaba reducción al estado laical. Te reduzco a laico. Es una manera impropia, porque parecía que ser laico es más chiquitito que ser clérigo. Por eso actualmente se habla de pérdida del estado clerical, o supresión del estado clerical. Se puede perder el estado clerical por nulidad, que en realidad no es una pérdida, se declara nula la ordenación. Por ejemplo, no tenía capacidad psicológica para ser ordenado, se anula, así como se puede declarar la nulidad de un matrimonio. Es muy poco común esto. Por imposición de una pena, por ejemplo, ante un caso de abuso de menores, se tramita el proceso penal canónico y se decide, porque no hay arrepentimiento, por ejemplo, de la persona, quitarle el estado clerical. O por rescripto de la Santa Sede a pedido del clérigo. El clérigo puede pedir, porque quiere abandonar el ministerio, no lo ejerce más, quiere que lo dispensen del estado clerical para no seguir teniendo las obligaciones de clérigo, porque no las va a cumplir. Hasta el año 2009 el clérigo lo tenía que pedir. Desde el año 2009 el obispo lo puede pedir, puede tomar la lista de los sacerdotes que dejaron el ministerio y elevarlo a la Santa Sede para que la Santa Sede les suprima el estado clerical y dejen de tener las obligaciones clericales. Los laicos. Con el nombre de laicos se designan todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso. Dice Lumen Gentium. La característica del laico es la secularidad. Secularidad quiere decir que viven en el siglo y con las cosas del siglo, con las cosas del tiempo. Es lo propio de los laicos, ocuparse de las cosas del tiempo. Dos coordenadas de su condición, el bautismo, son bautizados, y la secularidad. Se ocupan de las cuestiones de todos los días, de la vida temporal. Claro, la palabra laico la podemos usar en un sentido amplio o en un sentido estricto. En sentido amplio son todos los que no son ordenados, los que no son clérigos. En sentido estricto son los que no son ni clérigos, ni son consagrados, ni abrazaron el estado religioso. Ahora, en ese sentido también serían clérigos, también serían laicos, porque no son clérigos, personas que abrazan una vida de particular consagración. Por ejemplo, los eremitas, la vida eremítica, que se apartan del siglo, no viven en el mundo, para dedicarse en la soledad a la oración. No son clérigos. Ahora, tampoco son laicos porque no tienen la secularidad. En los institutos de vida consagrada existen miembros clérigos, porque hay personas que se ordenan y otros no, como los llamados hermanos legos, que participan de la vida de la comunidad, pero no reciben el sacramento del orden. Los laicos tienen derechos y deberes. Principal deber que tiene que ver con su propia misión: santificar la realidad temporal, santificar la sociedad, la cultura, la economía, la educación, la política. Ese es el deber principal del laico. Y consecuentemente tienen un derecho a la libertad en asuntos terrenos. Pueden tener distintas ideas políticas, distintas ideas económicas, distintas ideas educativas, siempre y cuando sean coherentes con la fe, lógicamente. Tienen el derecho y el deber del apostolado, que surge del bautismo.
Y si son esposos y padres, tienen el derecho y el deber de santificar la familia. Tienen el deber y el derecho de adquirir una formación adecuada, que muchas veces es muy pobre en los laicos. Y pueden, en el culto, desempeñar algunos ministerios o algunas funciones. Ser peritos, consejeros, ministros, lectores y acólitos, eventualmente ministros extraordinarios de la Eucaristía, si hace falta ministros extraordinarios. Los laicos que se dedican al servicio de la Iglesia en sus funciones tienen el deber de capacitarse, tienen derecho a una retribución, tienen derecho a los seguros correspondientes. Pueden colaborar con la cura de la parroquia, con el ministerio de la palabra, pueden ser catequistas, pueden administrar el bautismo, distribuir la comunión, aunque todo esto no es la misión propia del laico. Es una colaboración con la misión de la jerarquía. Y después tenemos la vida consagrada. Aquellos que profesan los consejos evangélicos. Nosotros sabemos que la historia de la vida religiosa es muy antigua, se remonta a los primeros siglos del cristianismo, pero no tiene origen en la voluntad de Cristo. No proviene del derecho divino la vida religiosa o la vida consagrada. Y en ese sentido sería posible que el romano pontífice, si decidiera, la suprima. No tendría mucho sentido, pero posible es, ¿no? La primera forma histórica de vida consagrada fue la vida eremítica o anecoreta, personas que se retiraban del mundo al desierto, a la montaña, en soledad a orar. Para consagrarse a Dios se separan del mundo. Y aquí aparecen las dos notas de la vida consagrada. La consagración a Dios viviendo de una manera más literal, más directa, los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, y un cierto apartamiento del mundo. Aunque a lo largo de la historia este apartamiento del mundo ha ido cambiando, ¿no? Y hoy en día existen institutos de vida consagrada que están muy en contacto con el mundo. En general, la vida consagrada se vive en grupo, es comunitaria, es asociativa. Pero hay dos excepciones: la vida eremítica y las vírgenes consagradas. En esta vida en carácter asociativo se han destacado las famosas reglas, las normas de la vida consagrada, por ejemplo, la regla de San Basilio en Oriente y las de San Agustín y San Benito en Occidente, que han sido el modelo para muchas reglas de muchos institutos de vida consagrada. Con el Concilio Vaticano II, para hablar de la vida consagrada ya no se habla de un estado de perfección, con el cual antes se referían los religiosos, para referir que en realidad la perfección, todos están llamados a la perfección. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, dice Cristo, y habla de todos, no solo de los consagrados. Sí es característica fundamental, como yo les mencioné, de los consagrados, los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, aunque en algunos casos son votos y en otros casos tiene otro nombre, en algunos casos son perpetuos y en otros son temporarios por un tiempo, y además un cierto apartamiento del mundo, una cierta separación. Aunque en el Código Civil de Derecho Canónico se contemplan dos formas de vida consagrada: la propiamente religiosa y la secular. En común tienen los consejos evangélicos y un estatuto canónico. La forma religiosa es con mayor apartamiento del mundo y la forma secular con mayor participación de las cosas del mundo. Los institutos de vida consagrada están regidos por el derecho canónico, pero también están regidos por una norma propia, que son las constituciones, que establecen las reglas propias del instituto, sus autoridades, el ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. En el Código de Derecho Canónico anterior, el Código de 1917, se hablaba de órdenes religiosas, de congregaciones religiosas. El Código actual del 83 los llama todos institutos de vida consagrada. Las órdenes religiosas son las más antiguas, que seguían una regla de un fundador, como la orden de los predicadores, la orden de los frailes menores, o los predicadores los dominicos, frailes menores los franciscanos, la Compañía de Jesús, o las jesuitas. Después, más recientes, se llamaron congregaciones religiosas, en donde también había votos,
pero no había una regla monástica como los salesianos de Don Bosco, Santísimo Redentor, los redentoristas, los hermanos maristas, pero bueno, el Código de Derecho Canónico actualmente habla de institutos de vida consagrada. Los institutos seculares son institutos de vida consagrada particulares porque son seculares, es decir, sus miembros, clérigos o laicos, son personas consagradas que tratan de vivir la santidad viviendo en el mundo y tratando de santificar las cosas del mundo. A diferencia de los institutos religiosos, los seculares no requieren necesariamente votos públicos. Puede haber juramentos o promesas y viven en mayor contacto con las cuestiones del mundo. Los institutos de vida consagrada son fundados por orden del obispo, con orden o sometidos al obispo, son los de derecho diocesano. Una diócesis, para autorizar un instituto de vida consagrada, tiene que consultar a la Santa Sede, y cuando la Santa Sede quiere, les puede otorgar derecho pontificio a los institutos de vida consagrada. Generalmente necesitan tener una mínima cantidad de vocaciones. Los institutos de vida consagrada de derecho diocesano están regidos por el obispo, en cambio los de derechos pontificios dependen directamente del Papa. Pero su actividad pública la tienen que someter al obispo. Lo que hacen los salesianos en Rosario públicamente tienen que tener la aprobación del obispo, porque el obispo el culto público lo regula, lo retiene. Los institutos de vida religiosa tienen un superior religioso que se ocupa de las cuestiones internas, pero de las cuestiones relacionadas con el culto público, con el ejercicio del apostolado, tienen que respetar las disposiciones del obispo. Hay otras asociaciones de fieles también, que no son institutos de vida consagrada, ni son sociedades de vida apostólica, pueden ser públicas, privadas, pueden ser de clérigos, pueden ser las terceras órdenes. Las terceras órdenes son asociaciones de miembros de una orden religiosa que participan del espíritu del instituto y se dedican al apostolado dirigidos por ese instituto. Puede haber también asociaciones de laicos, también, manifestando la riqueza de la vida y la pertenencia.